información sea en castellano, pero porque no teníamos claro el nivel de las personas que participabais, pero en principio sentíos libres de utilizar indistintamente euskera o- o castellano. Vamos a grabar esta conversación porque queremos luego darle difusión a nivel en redes sociales. ¿Vale? Si queréis, si no queréis aparecer, si podéis apagar la imagen, pero es importante que generemos contenido de algún modo que luego pueda servir a más compañeras y más compañeros. ¿Vale? Orduan, bueno, hasiko naz, Aitor Alonso naz, gizarte hezitzaileen Euskadiko elkargoaren presidentea, bale? Eta gaur bildu gara online esparru honetan Bizkaiko Foru Aldundiko harrera familiareko familia harrera espezializatu garen programa azaltzeko, bale? Baina hasi baino lehen, jakin nahi genuke aurkezpen txiki bat egitea, bale? Orduan, bueno, mesedez, bakoitzak esango du nor den, nor egingo du lan, eta, bueno, nahi badu, zergatik apuntatu du Villa Orientada, ¿vale? Sí, antes de empezar, si os parece, hacemos una pequeña presentación. Creo que Sonia se ha desconectado, no sé si se va a poder conectar después. Entonces, bueno, Arantxa, bueno, comienzo yo, ¿de acuerdo? Como decía, soy el presidente del colegio y el objetivo de esta reunión es conversar sobre el programa de acogimiento familiar especializado de la Diputación Foral de Vizcaya. Esto es una conversación informal, cercana, en la que charlar con técnicos que conocen el programa para conocerlo, ¿vale? Yo soy educador social y trabajo en la asociación VisitAid con personas adultas de exclusión. Ahora mismo, en estos momentos, estoy de baja, pero en condiciones normales trabajo con personas adultas de exclusión, acompañándoles en recursos residenciales, en vía independiente. Vale, Arantxa, ¿te importa presentarnos un poco para que nos situemos? Aunque quedamos poquitos, pues no importa. Bueno, yo soy Arantxa Trevilla, trabajo en Fundación EUDES en Begoña, en centros de acogida de menores. Bueno, hago el cargo de educadora también y de directora, pero bueno, especialmente estoy mucho en uno de los hogares y estoy, bueno, pues desde ahí, ¿no? Bueno, pues menores de 0 a 18 años pertenecientes a la Diputación Foral de aquí de Vizcaya, y en el cual también llevamos 2 hogares de Donosti. Vale, listo. Inés. Me presento yo un poco, sí. Vale, bueno, Arantxa, yo soy Inés Isasi, trabajo en el equipo de promoción de acogimiento familiar de Agintzari, ¿vale? Nos contrata Diputación Foral de Vizcaya y somos quienes gestionamos un poquito algunas partes del programa, ¿no? Lo que nos vayan pidiendo. Y en concreto, pues hoy me tocaba esta parte de contaros un poco lo que es la medida de acogimiento familiar especializado, que está empezando a rodar en Vizcaya. ¿Vale? Lo que decía Aitor, yo creo que es muy importante que tengamos claro que es una charla, bueno, entre colegas y compañeras que trabajamos en esto, que conocemos el sector, conocemos los menores y las menores con las que trabajamos y sus realidades. Y cuando estabas contando también lo de que trabajas en un hogar, bueno, pues seguro que el acogimiento familiar especializado también interesa mucho para depende de qué perfiles de niños y niñas que están en estos hogares. Entonces, bueno, yo también soy educadora social. Y nada, tengo una parte de mi jornada en intervención con los casos y otra parte en esto que tiene que ver más con captación de familias y poder buscar la manera, ¿no?, de acercar la medida para que todas y todos lo vayáis conociendo. Vale, listo. Bueno, Joana, veo que Sonia se ha desconectado. Si alguien más se conecta, dale paso, aunque para facilitar un poco la información. No sé si alguien más se pueda conectar, ¿vale? Pero por facilitar la participación. Pero como estamos grabando, vamos a continuar. ¿Vale?
Inés, kontatuko digu familia era espezializatuen programaren ezagorri nagusiak, bai, helburuak, sarera baldintzak, nolakoa den prozesua, bale? Orduan eta guztiona artean elkarrizketa bat sortuko dugu programa honen argibidea lortzeko, ¿vale? Pues Inés, te cedo la palabra y cuéntanos un poco el programa de acogida especializado, condiciones de acceso, objetivos, qué tipo de perfil tiene, un poco tú tienes la información más de mano y después pues, podemos conversar y seguro que no nos surgen dudas. Vale, Arantza, niri berdin dozta euskeraz ala gazteleraz, como... No, herderas. Vale, perfecto. Digo para así lo hacemos. Vale, lo que voy a hacer primero es como una pequeña introducción sobre algo que seguramente ya conozcáis del acogimiento familiar, pero bueno, como luego podemos utilizar este vídeo de difusión, introducir la realidad de la medida, ¿vale? En cuanto a qué supone el acogimiento familiar, que es una medida de protección diferente. Otra, al acogimiento residencial, en el que se ofrece a los menores y a las menores una alternativa a la institucionalización en los hogares dependiendo de cuáles sean sus necesidades. ¿Vale? Hay niños y niñas que las profesionales y profesionales observamos que pueden estar bien en un centro residencial y otros a los que se les ofrece esta alternativa. Como ya sabéis, está dirigida y promovida por el Departamento de Acción Social de Diputación Foral de Vizcaya. Y es un proceso de integración de un menor o una menor en una familia. Vale, es una medida diferente de adopción. Esto, como estoy dando esta charla, estamos teniendo esta conversación, ya la conocemos como profesionales. Aquí no hay una desvinculación legal de la familia de acogida, sino lo que hay es una cesión. Bueno, la tutela la tendría Diputación Foral de Vizcaya y lo que hace es ceder la guarda a estas familias de acogida. Entro directamente, más que en los objetivos, ¿no? Que creo que los tenemos claros, entro directamente en las modalidades de acogimiento familiar dependiendo de la temporalidad. Dentro de los acogimientos ordinarios, que es en lo que venimos trabajando hasta ahora, porque el acogimiento especializado es algo que estamos intentando insertar desde hace un año, moviéndolo y viendo cómo podemos empezar a activarlo en Vizcaya, porque sí que nuestros compañeros y compañeras de Guipúzcoa ya lo tienen activado y funciona allí desde hace tiempo. Aquí estamos viendo un poco cómo meterlo, ¿vale? Y cómo empezar a trabajar con ello. Entonces, dentro de las modalidades del acogimiento ordinario tendríamos el acogimiento de urgencia, que es un acogimiento que dura entre más o menos aproximadamente 6 meses, que se puede alargar, ¿vale? Habitualmente con niños y niñas entre 0 y 6 años. Y es bastante corto en el tiempo este acogimiento porque es el tiempo que se necesita para que los profesionales puedan ver cuál es el futuro para estos niños y niñas. Es un proceso en el que se valora, ¿no? A la familia, el entorno, qué puede pasar luego con ese niño o esa niña. En principio es un acogimiento en el que se exige mucha disponibilidad a las familias, en el de urgencias, porque es una casuística muy concreta en la que para poder hacer esa valoración necesitamos que haya bastantes visitas con la familia biológica para ver cómo van funcionando. O sea, es un acogimiento también bastante especial, ¿no? En ese sentido. Vale, este sería el de urgencia, que es el que os comentaba. Y después tenemos el temporal, ¿vale? Decíamos el de urgencias que puede durar hasta 6 meses. A veces se alarga, esto es importante saberlo, ¿no? Que no tenemos los tiempos clavados. En el temporal duraría hasta 2 años, ¿vale? Sería esta la duración del acogimiento temporal. En principio, ¿por qué un acogimiento de hasta 2 años? Pues porque se ha valorado o se prevé que puede haber un cambio en la familia biológica que en un momento no se ha podido hacer cargo y que podrá quizá hacerlo más adelante. ¿Sí? En este temporal las edades de los niños y las niñas oscilan, no son tan clavados como en el de urgencias, que hablaríamos de bebés sobre todo, pero hasta 6 años. ¿Vale? En el temporal serían con niños y niñas, pues también podrían tener 8 o 9 años. ¿Sí? Y después estaría el acogimiento permanente, que tiene una duración superior a los 2 años.
¿vale? En los otros hemos puesto los tiempos máximos y en esta del permanente no ponemos el tiempo máximo, sabemos que duraría más de 2 años, puede durar 3, 4 o puede durar hasta que el niño o niña adolescente tenga 18. ¿Sí? Pues es una duración indefinida y en principio es una medida estable porque no se prevé que la familia biológica pueda en corto plazo volver a hacerse cargo de estos niños y niñas. En todos estos acogimientos, los niños y las niñas mantienen contacto con la familia biológica, ¿vale? Esto sí que es algo que tenemos que tener claro. Las visitas se hacen mediadas por nuestro equipo y supervisadas, ¿sí? Y somos nosotras un poquito quienes mediamos también la relación entre familia de acogida y familia biológica. Y nos viene la cuarta parte, ¿no? Que es la del especializado, que es donde nos íbamos a centrar también un poquito hoy, que vuelve a tener una duración indefinida según la orientación de caso, ¿vale? Porque en este caso se hace una lista, ahora mismo lo que está haciendo Diputación Foral de Vizcaya es observar qué menores podrían acceder a esta medida, para qué menores sería beneficiosa esta medida, y en función de la orientación del caso tendría una duración u otra, ¿vale? En este caso sí que hablamos de menores con necesidades o circunstancias especiales. Esta medida va dirigida a todos aquellos niños y niñas barkatu que por su realidad, por sus características, no son susceptibles de entrar en la bolsa de menores para el acogimiento ordinario. ¿Sí? Luego afinamos un poquito más el perfil. Arantxa, me vas cortando, que como estamos aquí súper... No, la gente, perfecto. Sí, sí. ¿no? Porque habrá cosas que ya me diréis, no, si esto lo tenemos súper claro, pero bueno, para hacer un poco la introducción y con cualquier cosita me paro. Entonces, el acogimiento familiar especializado nace para dar respuesta a las necesidades de estos niños y niñas que no cabrían en otras modalidades. Para ello, ¿qué se busca? No buscamos una familia de acogida como hasta el momento, ¿no? Voluntaria, sin ningún tipo de formación específica, no. En este caso sí, si las necesidades de estas niñas y estos niños son específicas, son especiales, también necesitamos que la persona que se haga cargo tenga habilidades, tenga capacidades, tenga formación. Especial también. Eso es, especial y específica, ¿no? Entonces, en principio, la cualificación necesaria serían diplomatura o licenciatura o grado en educación social, magisterio, enfermería, medicina, pedagogía, psicopedagogía, psicología, sociología, trabajo social, antropología social y cultural u otros grados formativos no universitarios, ¿vale? Que están relacionados con el ámbito sanitario, sociocomunitario o socioeducativo, ¿vale? Sí que se pide que se tenga una experiencia de 2 años, ¿vale? A las personas que se presenten como posibles familias de acogida. Aquí entrarían los módulos de integración social, animación sociocultural. Sí, en esta otra parte de los títulos no universitarios relacionados con lo social. Eso es. Bueno, con lo sociosanitario. Vale, también enfermería, que entiendo, sí. Eso es, enfermería, terapeutas, medicina, entiendo, bueno, igual para que entendáis un poquito, una de las estrategias que estamos utilizando es, hasta ahora hemos hecho un poco de pesca de familias de acogida, ¿no? en mar abierto. Ahora lo que estamos haciendo es, estamos intentando ir a pescar aquellos sitios donde estén esos profesionales y esas profesionales que necesitamos, ¿vale? Igual que ahora estamos haciendo esto en el Colegio de Educación Social, se ha intentado hacer en otros colegios de compañeros y compañeras trabajadoras sociales, psicólogas, también dentro de Diputación, porque entiendo que también podría ser un perfil adecuado, imaginaros una persona fisioterapeuta, depende cuál sea el perfil del niño y la niña, ¿no? Entrando en esto sociosanitario. ¿Sí? Sí, sí. Vale, en principio, además de la formación que ya llevemos cada uno y cada una de nosotras por nuestra formación profesional y laboral, sí que dentro del proceso de ser familias de acogida especializadas se plantea desde Diputación hacer formaciones específicas en función de la especificidad del caso, ¿no? Porque al final somos educadoras sociales y aunque tengamos que hacer siempre de todo,
¿no? No sabemos todo, no sabemos de todo. Eso es, de todo tampoco. Por suerte tampoco. no sabemos de todo. Eso, lo intentamos y sacamos todo para adelante, pero ¿no? Y entonces sí que se daría también formación específica pues en función de la casuística de la menor o el menor. Vale, lo que os comentaba, la experiencia mínima de 2 años en el desempeño de funciones en el ámbito sanitario, sociocomunitario, socioeducativo. Y los objetivos, el objetivo del acogimiento familiar especializado, que creo que es importante que lo tengamos claro, no dista mucho del ordinario, porque seguimos queriendo incorporar a estas niñas y en estos niños al acogimiento familiar, a una realidad familiar, ¿no? Donde puedan estar cuidadas, protegidas y que se dé respuesta a sus necesidades, en este caso, más especiales o específicas. ¿Sí? Vale. Vale, respecto a la duración del acogimiento familiar, hablábamos especializado, hablábamos antes que tendrá que ver con la orientación del caso, ¿vale? Por lo tanto, del PIP, del plan individualizado de protección que se haga con esa menor o con ese menor previa orientación al caso, ¿vale? Previo a que entre en esa familia, ¿no? Y empiece esa convivencia. En muchas ocasiones el acogimiento familiar especializado se orientará a intervenciones intensivas, ¿vale? Acogimientos temporales, pero habrá otros casos en los que se valore que la duración sea mayor. La diferencia que hemos hecho, un poquito para que tengamos claro, es en el caso de que se plantee un acogimiento familiar especializado temporal, será con menores que tengan unas posibilidades de cambio o de evolución favorable tras una intervención especializada, ¿vale? Que les pueda permitir readaptarse a otros entornos, pues a la propia familia, al propio centro de acogimiento residencial, a una emancipación incluso, dependiendo cuál sea la situación. Entonces, esta intervención sí que estaría más centrada en la parte educativa y terapéutica. Y en el caso que se planteara un acogimiento familiar especializado permanente, ¿vale? Esta sería la opción más adecuada para niños y niñas que tengan poca probabilidad de evolución a corto o medio plazo. ¿Sí? Pues bueno, que veamos que sus necesidades y limitaciones no van a verse alteradas, ¿no? O van a modificarse por una intervención de mayor o menor intensidad, sino que su realidad sería otra, ¿vale? Aquí estamos hablando de discapacidad de niños y niñas con discapacidad grave, psicopatologías de inicio infantil, ¿vale? Perfiles más específicos. Ahora que empezábamos a abordar un poquito esto con la temporalidad, el perfil de los niños y las niñas susceptibles de entrar en esta nueva medida de acogimiento familiar especializado, tendrían que ver con discapacidad y o dependencia reconocida o no reconocida por ser menores de edad. Ya sabemos un poquito a qué nos referimos con esto. Eso es, ¿no? Pues ya sea física, psíquica o sensorial. ¿Vale? Este sería el primero de los perfiles. También con psicopatología diagnosticada de inicio infantil. ¿Vale? Aquí hablamos de niños y niñas TEA, TGD, toda esta gama, ¿no? de niños y niñas. Después también entrarían los trastornos de comportamiento y de adaptación social, principalmente en preadolescencia. Sí, Arantxa ya, y no, ya vas. ¿Conoces seguro algún caso? Sí, seguro. Unos cuantos. Vale, y luego también, Barkatu, personas menores de edad que por sus situaciones especiales no son susceptibles de un acogimiento ordinario, lo que hablábamos antes, grupos de hermanas y de hermanos, o preadolescentes de a partir de 9-10 años que en principio no presentan otras problemáticas específicas. Vale, esto sería un poco el perfil en el que el Servicio de Infancia está trabajando para generar este listado, que yo creo que además que han empezado las comunicaciones con centros de acogimiento residencial también para ver, ¿no? qué perfiles o qué menores. Hay algunos que comentaban, ¿no? Que hay niños y niñas que ya están en la lista porque eran niños y niñas en función de los cuales casi se ha empezado a impulsar esta propuesta. Esta medida. Eso es.
Luego sí que nos trasladaban que el servicio de infancia priorizará niños y niñas con psicopatología infantil, discapacidad y trastornos del comportamiento que no sean candidatos a otra modalidad de acogimiento. Esto un poquito me estoy repitiendo sobre lo que hemos dicho porque era un poco evidente, ¿no? Los que no pueden caber en otro espacio. Este sería el perfil de los niños y las niñas, ¿vale? Así que bueno, creo que cuando lo leemos y más cuando nos acercamos a compañeras profesionales, pues sabemos de lo que hablamos, sabemos de la exigencia que requieren estos niños y estas niñas, ¿no? Y lo que supondría dentro de un acogimiento familiar especializado, que es incorporarle a la realidad familiar que tengamos o, bueno, o de nosotras solas o con quien sea, ¿vale? Vale, paso a comentaros un poquito la parte de régimen de dedicación. Sí que quiero dejar claro que es cierto que es una medida que está en construcción, ¿vale? Estamos intentando ponerla en marcha y de hecho tenemos acogimientos ordinarios puestos en marcha que estamos intentando ya que sean reconocidos como especializados, ¿sí? Porque hasta ahora, como no había la medida, también tenemos un montón de niños y niñas con cierta casuística, ciertas necesidades que hasta ahora no se habían valorado como otra cosa que no fuera ordinario. Vale, el régimen de dedicación, que será un poquito lo que marque, ¿no?, la diferencia a nivel de ayudas económicas y cómo gestionaremos esto del acogimiento familiar específico, se dividiría en dos. Estaría el régimen de dedicación plena y el régimen de dedicación exclusiva, que ahí voy a explicaros. En el de plena se entendería así cuando las características del niño o la niña no impidan a la familia de acogimiento especializado compatibilizar, barkatu, este acogimiento con el desempeño de otro empleo o el ejercicio de una profesión, ¿vale? Ya sea a tiempo completo o parcial. O sea, este sería en el caso en el que estos o estas menores, bueno, pues pudieran estar en otros recursos. Imagínate, mientras que la persona que fuera su acogedora, la familia, puedan ir media jornada a trabajar, ¿no? Y compatibilizar, pues eso, cada una pues de las que estamos aquí, mi trabajo en el servicio donde trabajo con el cuidado del menor. Exacto. Este sería el de dedicación plena, ¿vale? Y el de exclusiva sería cuando las características de este niño o esta niña o este adolescente o preadolescente exijan un cuidado y una atención absoluta, incompatible con el desempeño de todo tipo de empleo o profesión. ¿Sí? Vale. O sea, a partir de aquí es donde nos moveremos para luego que la ayuda económica sea una u otra. Luego os comento bien todo el tema de las compensaciones. ¿Sí? Voy a pasar antes de las compensaciones por los pasos necesarios para poder ser una familia de acogida especializada. No me quiero olvidar de deciros que el objetivo que tenemos para esta medida sería conseguir, de momento queremos 10 familias para poder sacar a 10 menores del lugar residencial donde estén por las características que tienen, ¿vale? Este es el objetivo que han puesto desde Diputación, bueno, y el objetivo en principio también político, ¿no? A ver, pues intentar sacar a estos 10 menores, estas 10 menores, para que puedan acceder a esta modalidad de acogimiento, ¿sí? O sea, que lo decimos todo el rato, ¿no? Como otras veces cuando hemos sacado otras campañas ordinarias, ¿no? Que no sé si os acordáis, hace años que hicimos la campaña de las cunas, que fue muy oída, ¿no? Que era todo el rato en medios de comunicación, salía la diputada, salía no sé quién. Necesitamos 25 familias. Bueno, pues ahora 10 para el de especializado. Vale, os cuento el proceso, que me lío. Sería la información inicial, que en este caso, como somos nosotras un poco quienes nos acercamos, aquí ya la estamos dando, ¿vale? Estas primeras pinceladas. Después sería poder acceder al proceso de formación, que lo que diferencia el proceso de formación del acogimiento familiar especializado del de ordinaria es que añadimos unas sesiones específicas. ¿Vale? En principio sería la parte general 4 sesiones, que es a la formación a la que acceden todas las personas que se presentan para ser familias de acogida, y después 2 sesiones
de parte específica. Sí, que esta sí que iría a todas Perdona, las compañeras. estás hablando, claro, al ser una unidad familiar, esta formación accedería la persona que asume el rol o los dos, o los dos los dos si los hay. Luego te voy a preguntar si pueden acceder familias monoparentales o solo, que no sé. Cualquier persona, cuando decimos familia de acogida, yo siempre pienso en la cabeza, para mi familia también es una persona que decide emprender el camino del acogimiento, o sea, Porque persona individual. los modelos Familia. familiares también han cambiado, es decir, que incluso nos salimos del modelo heterosexual y hay mucha variedad de modelos familiares. Sí, sí, vamos, tenemos familias de acogida de todo tipo de orientación sexual, familias monomarentales, monoparentales. Entonces, eso, la pregunta era si esta formación tiene que acceder la unidad familiar al completo. Si hay dos personas, serían las dos personas quienes tienen que acudir. Vale. Igual que en el acogimiento ordinario, que tiene que ir la unidad, las personas adultas que estén en esa unidad convivencial. ¿Vale? En el caso del especializado también, aunque el especializado no hace falta que las dos personas, si las hubiera de la unidad convivencial, sean profesionales del sector. Con que una lo fuera, ya podrían entrar a ser familias de acogimiento especializado. ¿Sí? Entonces, eso serían las 4 sesiones de formación de la parte general y las 2 específicas. Después de esta formación, si se quisiera seguir adelante con el proceso, tendrían que hacer un ofrecimiento, ¿vale? Yo, en mi caso, Inés, me ofrezco para ser familia de acogida y a partir de ahí, una vez que se recibe el ofrecimiento en Diputación Foral de Vizcaya, se pasaría a la valoración. ¿Vale? Una valoración que tendremos, que compañeros y compañeras ya están preparando, ¿no? Porque la orientación de la formación será diferente al ordinario, pero lógicamente también hay que hacer este mismo proceso igual. ¿Sí? Una vez que se superara la valoración y que todo haya ido bien, esta familia pasaría a estar en la bolsa de espera, esperando a que haya un menor o una menor, bueno, pues que sus características, ¿no? Que la familia pueda cubrir las necesidades de este menor y que sea la mejor, ¿no? La mejor familia, la mejor persona para ese niño o niña que consideremos dentro de lo que hubiera en bolsa. A partir de ahí se haría la asignación del menor o de la menor. En principio se daría información a la familia sobre la casuística de estos menores y en el caso de especializada todavía más, ¿no? Si ya habitualmente se da, en el caso especializada todavía más, para saber qué características tiene este niño o niña y cómo van a poder responder como profesionales. ¿Sí? Después pasaríamos a hacer el acoplamiento, que es el tiempo que dedicamos a que el niño o la niña vaya poquito a poco cambiando desde su realidad inicial hasta, ¿no?, que pueda entrar ya en esa familia. Formalización del acogimiento, seguimiento e intervención es lo que iría después, ¿sí? Porque igualmente, aunque sea un acogimiento familiar especializado, sí que habría también un apoyo y un seguimiento técnico, ¿vale? Tendríamos que clarificar todavía cómo se va a hacer, porque yo os digo que son partes del proceso que todavía estamos ahí dándole vueltas. Y después, el último paso de todos los acogimientos, sea cual sea su motivo, es el cese, ¿vale? Otra parte más del acogimiento, ya sea por mayoría de edad, porque se ha acabado el motivo por el que se ha empezado a intervenir o por muchas situaciones que se pueden dar. Entonces, ¿qué cosas tendremos en cuenta en la valoración para estas familias de acogimiento, familias acogimiento especializado? Pues la situación familiar, la aptitud educadora, la capacidad para atender adecuadamente las necesidades de estas menores y estos menores. Esto, como siempre, muy importante en la valoración, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento. ¿Sí? Y luego la disposición a facilitar el cumplimiento de los objetivos del PIB, lo que hablábamos, ¿no? del plan individual de atención. Y después se valorará la adecuación de edad de las familias de acogida con el menor o con la menor.
pues esto como siempre, ¿no? Lo que cuando decía antes, que cuando tenemos a un menor en una bolsa y una familia en una bolsa, intentamos buscar que todas las características sean las óptimas para que el acogimiento funcione lo mejor posible. Vale, y luego es importante que sepamos que bueno, es un acogimiento familiar especializado, familias, personas especializadas, profesionales, entonces van a ser parte del proceso del acogimiento, ¿no? Y esa parte que hasta ahora venimos haciendo los técnicos y técnicas que hacemos acompañamiento y seguimiento, también habrá partes que les toquen a las familias de acogida especializadas, como pues las coordinaciones que puedan tener con los diferentes recursos a los que vaya el menor o la menor, incluso elaboración de informes, si se valorará así, depende de la formación de la familia, contraste de evolución de caso. Incluso el PIP dices que viene dado entre comillas, pero en este caso entiendo que la familia especializada tendría acceso a contribuir a que ese PIP se actualice. Sí, sí. A ver, al final esta parte yo creo que quedaría así como bastante claro, estaría la coordinadora de acogimiento familiar, ¿vale? Y igual que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos técnicas de seguimiento, hacemos esa parte, entiendo que lo que se haría en el acogimiento familiar especializado sería que ellos hicieran esa parte de seguimiento que hacemos nosotros y nosotras. Entendiendo que se mantendría una parte de apoyo profesional, pues imaginaros, por tema de supervisión de visitas. Bueno, esto sería encajarlo también un poco en la casuística concreta de cada caso, ¿no? Pero toda esa parte, pues eso, informes, coordinaciones, que lo pueda llevar a cabo la persona que ha sido valorada, ¿vale?, para ser familia de acogida especializada. Perdón, has dicho, es que, bueno, yo pregunto porque me surgen dudas. Sí, por favor, para eso hablas estamos. de situación familiar, pero entiendo aptitud educadora, congruencia y coherencia, pero situación familiar, ¿a qué se refiere? ¿A capacidad económica o a situación familiar de fortaleza de la unidad familiar? Define un poco, afina un poco más si puedes. Sí, entiendo, tiene que ver con eso. Es como cuando hasta ahora en el acogimiento familiar ordinario, imagínate, hay familias, hay personas que se acercan a la medida y de repente te cuentan cuál es su situación personal actual, ¿no? Imagínate, pues algún duelo, alguna separación, o sea, algo que haga que esa persona valoremos que no esté igual en su mejor momento para enfrentar un proceso como este. Tiene que ver con eso, con la situación familiar en ese sentido. Vale. Y familiar, lo que hablábamos antes, igual que individual, ¿no? O sea, yo, si resulta que hace muy poco tiempo he tenido una pérdida bueno, pues que me ha movido mucho, igual también cuando se nos acercan familias así, les pedimos que esperen un poquito para entrar en esto, ¿no? Que supone un proceso complicado, enriquecedor, seguro, pero complicado y duro también. Sí. Entonces, a eso nos referimos. Vale. Y no sé si viene ahora, pero sí, claro, cuando un menor acogido cumple 18 años, pasa lo mismo que cuando un menor acompañado de Diputación cumple 18 años. Sí. ¿Qué pasa con la relación contractual que esa persona o personas tienen con Diputación? ¿Cómo se rompe esa relación o cómo se cierra? Vale, como os decía, como son cosas que todavía estamos prácticamente, ¿no? Se están diseñando, yo creo que esto no es algo ni que se haya planteado de momento, ¿vale? En principio, cuando un menor del sistema de Diputación Foral de Vizcaya cumple 18 años y está en acogimiento familiar ordinario, ¿vale? Que os voy a contar lo que hasta ahora hemos tenido como experiencia, hay un cese del acogimiento familiar por mayoría de edad, ¿vale? Y si el menor o la menor decide seguir integrado en la unidad convivencial donde venía viviendo, se queda ahí. Y si decide otra cosa, pues o si hay un cese por algún otro motivo o reunificar con la familia biológica, lo que fuera. En el caso de estos menores y estas menores de las que estamos hablando, como la casuística es otra, entiendo que ahí habría que afinar muy mucho, porque si estamos hablando de un menor o una menor con necesidades especiales, con una discapacidad muy importante, lo que fuera, y cumple 18 años, o por el PIB planteado al inicio se habla de un acogimiento, ¿os acordáis cuando hablábamos de la temporalidad de hasta los 18 años, porque a los 18 años se les va a ofrecer otro recurso?
o hay, lo que habría que darle también una vuelta es qué ofrecemos luego, qué apoyos a esta familia, o en caso de las características del menor o la menor, si fuera con una discapacidad reconocida, podría tener acceso ya a ayudas, ya no la familia, sino el propio menor Claro, como mayor de edad. hace falta una mirada. Si te escucho y nos cuentas que son perfiles con mayores necesidades de apoyo, no es previsible que a medio, ni a corto ni a medio plazo, ni parece que largo, esos necesidades de apoyo vayan a desaparecer. Entonces, esa mirada a lo largo, si yo fuera a asumir esta función, me preocuparía. Sí, sí. Sí. Al final yo creo que un poquito con lo que comentábamos antes, ¿no? De cuando decíamos, esperad que me encuentre, ¿no? Cuando hablábamos de la duración del acogimiento familiar especializado, claro, se nos habla del permanente, además, para estos chicos y chicas con graves limitaciones, con graves discapacidades, pero no se ha concretado, no se ha afinado en esto, que me parece muy interesante y que de hecho me voy a apuntar para que podamos llevarlo, ¿no? También a la mesa, de qué pasa luego, ¿no? O de repente cumplen 18 años y ya se les busca otro recurso, que puede que sea... Pasa lo mismo que pasa ahora, que es un problema para la administración también y para la profesión, pero bueno, justo en este caso, que la implementación se plantea esta apuesta fuerte, entiendo que tendríamos que hacer el esfuerzo por anticiparnos algo más. Pero bueno. No, totalmente. Y me lo apunto también para... Ya os digo, que además hay muchas cosas. Mira, yo ahora cuando os hable del tema de los apoyos y compensaciones económicas... Vamos, si quieres, para avanzar, porque yo me surgen preguntas sobre la marcha, pero... No, todo. Y me parece súper enriquecedor porque, como os digo, que es algo que se está construyendo. Creo que hay muchas cosas que todavía tampoco están tan claras, ¿no? Y me parece muy interesante que entre profesionales les vayamos poniendo nombre a estas dudas que pueden ser realidades en una familia y en estos menores, sobre todo. A mí me preocupa también cuando se tiene a un menor que va cumpliendo años, porque no son acogimientos en pequeños, que habrá alguno, se va cumpliendo años, y cuando ellos te exponen, ¿no? Y eso te lo dicen, que si te lo dicen aquí en los centros, que son muchos, que bueno, tú los tienes a ellos por dinero. Es decir, que a ti te pagan para cuidarme, Ya, claro. a ti te pagan para tenerme, ¿no? Y eso es un problema también que se va a dar. Es decir, que pero bueno, menores... lo tenemos también aquí, en nuestro día a día, en cualquier centro de día, que una persona que acompañas te dice, es que tú me tienes que atender porque te pagan, porque la depuración te paga. Bueno, eso nos lo dicen ahora también aquí los más. Este tipo de niños no es por igual por lo que me quieras, sino porque es que a ti te han pagado para que me cuides, ¿no? Es decir, que a mí eso me da pena, ¿no? Me da pena. Bueno, nos estamos metiendo en una familia, pero al último somos trabajadores. Claro. Sí, es verdad. Y yo esta reflexión al principio de todo, cuando empezó a salir, también me venía, ¿eh? Pero también os digo que es cierto que los niños y niñas que están en acogimiento familiar ordinario, que las ayudas que reciben las familias de acogimiento familiar ordinario, una vez que son temporales o permanentes, no son para nada elevadas. Y niños y niñas que de repente tienen 13 años, una discusión o 12 años y dicen que sí, que tú me tienes aquí porque te pagan, ¿no? Que ya a veces cuando hacemos seguimiento con algunos de nuestros chavales les he dicho, pues, con lo que le pagan no le dan ni para empezar a... Claro. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, pues es una realidad de nuestras menores y nuestros menores, ¿no? Que puedan sentirse así. Pero en el caso del acogimiento familiar especializado, aunque haya esa realidad y haya ese sentimiento, también es verdad que las necesidades del día a día de estos niños y de estas niñas son otras que no tienen nada que ver, ¿no? Y sí, claro que me pagan por tenerte aquí, pero es que hace falta ese dinero para que tú estés mejor, ¿no? Que a ti no te puedo, ¿no? Te estoy cuidando yo porque yo sé más de cómo poder cuidarte, ¿no? A ver, que sí, pero esto nos tendremos que encontrar con las realidades que nos encontremos e ir abordándolas. Pero sí, Arantza, yo creo, ¿no? Que al final, pero como dice Aitor, que dentro de lo que cabe cada una de las profesionales que estamos aquí, estamos en cosas diferentes y en todos los sitios nos dicen esto, ¿no? Os cuento un poquito lo de los apoyos y las compensaciones. Me veréis que miro para abajo, que es donde tengo la hoja y aquí sí que no me quiero equivocar, ¿eh? No te preocupes. Vale.
La compensación económica mensual en función del régimen de dedicación. Os cuento, en el de régimen de dedicación plena, que si os acordáis era el que permitía la compatibilización con otro trabajo, vale, en concepto de dedicación plena serían 800 euros al mes. En concepto de plus por necesidades especiales, 550 euros al mes. O sea, estas cifras que os voy diciendo se acumulan, ¿eh? Sí. En caso de necesidad. ¿Perdón, Aitor? En caso de necesidad. En caso de necesidades especiales, imagínate que ya simplemente por ser acogedora de acogimiento familiar especializado son 800 euros, pero si se valora que ese niño o esa niña tiene necesidades especiales, a esos 800 se acumulan 550. Vale. ¿Vale? Y está establecido un máximo de 2.420 euros por unidad familiar. ¿2000? 2.420. ¿Y eso cómo? Porque puedes tener 2 hermanos. Eso es. Puede haber más de un menor con la familia, ¿vale? O depende también del grado de dependencia o de discapacidad de este menor o de esta menor, Claro. puede que el concepto de plus por necesidades especiales sea mayor a esos 550 establecidos. Porque requiere apoyos, porque requiere terapia, porque requiera asistir a recursos que... Vale. Pero todos los gastos de estos menores y estas menores irían aparte, ¿vale? O sea, si necesitaran plantillas, gafas, una nueva silla de ruedas, o sea, todo esto siguen siendo menores tutelados por Diputación Foral de Vizcaya. Vale. Todas esas cosas correrían a gasto de Diputación. Y el procedimiento sería el mismo. Tendría que, la familia acogedora tendría que solicitarlo a su coordinador de turno para hacer la gestión. Eso es. Argumentar la necesidad, como hacemos en el día a día. Pasar la factura de lo que sea, o yo qué sé, las clases particulares, todas estas cosas irían aparte, igual que ahora en el acogimiento familiar ordinario, ¿no? Que aparte de la ayuda económica que se les da, pues eso, si el niño o niña va a particulares o tiene que ir al logopeda o a terapia de no sé qué, se pasa la factura a Diputación. Vale. Vale, y voy ahora al de régimen de dedicación exclusiva, el no compatibilizable. En concepto de dedicación plena son 1.500 euros al mes. Y en concepto de plus por necesidades especiales, igual que antes, 550 euros al mes. Y en este caso, el máximo establecido son de 3.120 euros por unidad familiar. Vale, ahora viene la pregunta. Sí. ¿Qué relación laboral? Laboral, bueno, a lo mejor laboral no es la palabra. ¿Qué relación legal, no sé cuál es la palabra para definirlo, tienen las personas que acceden a este programa? Sí, esto está siendo el tema, lógicamente, porque no hay una relación contractual como tal. ¿Vale? Este dinero es un dinero que en principio se está planteando dar pues, como una ayuda económica. ¿Vale? No hay relación contractual con Diputación ni con ninguna otra entidad. Yeah. Porque en principio sí que se hablaba de como una especie de régimen de autónomos. Ahora, lo último, también os digo, os vuelvo a decir lo mismo que en todo. Es que es verdad. Construcción, vale, que todavía... Pero es que es verdad que las preguntas importantes que entiendo que tenemos que resolver, ¿no? Tendría que estar hilado más fino, pero de momento está planteado como una ayuda económica. Yeah. ¿Sabéis? Como una compensación económica. Yo pregunto si tendría alguna consecuencia fiscal o al final recibir ayudas económicas todos los meses, eso al final tienes que declarar en algún sitio. No te puedo responder, o sea, me puedo echar aquí un largo y decirte algo que es lo que yo creo que va a ser, pero no te puedo decir. Eso está por definir. Está por definir. Lo que sí que entiendo es que igual que las familias de acogida dentro de su declaración de la renta, al tener a menores acogidas a su cargo,
Sí que hay una desgravación fiscal, pero no sé explicarte más Vale, de... ¿no? Que justo pues, me surgen a eso. Planteo preguntas porque sí pueden valer para aclarar para el futuro, pero bueno, No, está bien. y porque creo, Aitor, además, que es que son preguntas que tenemos que ir teniendo ya las respuestas, porque Sí, es muy difícil que la gente se vaya acercando un poquito, ¿no?, a estas medidas, que encima a primera vista y siendo profesionales como somos, sabemos a lo que te enfrentas, ¿no?, sin que quede claro un poquito, claro, yo no voy a dejar mi trabajo si no sé claro. bien en qué situación me voy a quedar, Es ¿no? que, Es una cuestión importante. Sí, sí. ujú. Entonces, Pero que entiendo que las personas interesadas que quieran avanzar en este proceso se les aclarará. sí, y desde luego, además yo os estoy dando ahora un poquito la información por encima de todo esto, ¿vale? En el momento en que las personas nos llamen ya interesándose por las cosas, se irá afinando mucho más. Como os comentaba, también tenemos una familia de acogimiento familiar ordinario que ya se les ha pasado a acogimiento familiar especializado. Esa sería la primera familia de especializado en Vizcaya con un menor con unas, bueno, con necesidades especiales y con una grave discapacidad. Y entonces también se habló en su caso concreto, ¿no? Desde Diputación un poquito les explicaron cuál era el caso concreto. Que en principio además estas charlas que hacemos, que comentaba con Aitor Aranza, habitualmente las damos, bueno, las solemos dar mi compañero y yo que estamos en captación dentro de Aguinzari y luego una coordinadora, un coordinador de caso, para poder explicar más estas cosas, ¿no?, que tengan que ver con lo económico. Bueno, que por mucho que no estén tan afinadas, sí que son ellos y ellas quienes finalmente Y las... más capacidad para responder. Ujú. Eso es. Sí, yo así estaba mirando un poquito, ¿no? Quiero decir que en uno son 800, en el otro 1500, aparte de lo que dan por lo que es el menor. Pero a mí, por ejemplo, con 1500 una persona que no pueda trabajar, que tiene que dedicarse directamente toda la jornada pues, a estar, ¿no? Pues si te quieres hacer un seguro autónomo, porque tendrás que hacer algo, un autónomo, quiero decir, no va a haber mucha gente. No, no es mucho dinero, no es mucho dinero. Y encima, bueno, no Pues sé si sí, conocéis un poquito cómo está planteado en Guipúzcoa. sí. Nosotros tuvimos el primer programa, lo tuvimos nosotras. Pues entonces lo conoces perfectamente, Arantza. El planteamiento es totalmente diferente el que hacen aquí en Vizcaya. Ya. Que yo puedo Pues bueno, entender que sea diferente, pero sí me parece que para una persona, porque bueno, tan así también me parece, en lo de la dedicación plena, habías dicho, tenía que ser a media jornada o se puede trabajar entera. Sí, las dos. Se puede trabajar, son 800 euros. Pues bueno, puedo entenderlo, porque ahí sigo con mi seguro, sigo no perdiendo por lo menos para el día de mañana, que es lo que va a ser ¿no? Pero con la exclusiva tener que estar sin poder trabajar o dejar mi trabajo con todo lo que, bueno, pues la seguridad, ¿no? De tiempos que tienes con 1500 euros, en el cual si tienes que hacer un seguro luego, ya te llevan pues unos 600 casi o más, es decir, pues que no te rinde. Lo que hace un poco ampliar o hinchar ¿no?, esa ayuda serían las necesidades especiales que casi se dan por hecho que cuenten en la Sí, pero mayoría de son 550, igualmente. ya, Sí, pero son sí. 550, que digo que en el otro también, porque yo me quiero pensar que no, que todos los menores, es decir, cuando están en un acogimiento especializado, quiere decir que tienen necesidades especiales. Más pequeñitas o más grandes, depende cómo va el menor, ¿no? Quiere decir que esos 550 euros creo que casi los tienen que tener todos, es decir, ahí no podría ser. Sí, 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 Pero sí. luego en el que es en el otro, sí me parece. Lo de 800, bueno, pues puedo entender que si yo quiero hacer un acogimiento, sigo pudiendo trabajar, me parece que desde ahí es una ayuda que se tiene, ¿no? Los 800 y los 550, pero en una exclusividad con lo que conlleva eso, 1.500 euros, Sí. quiero decir, no bueno, vamos a tener no la, vamos a tener trabajadores. la Diputación tendrá que plantearse en este proceso
pues esto y otras cosas. ¿En qué medida, a cuántas personas ha llegado la convocatoria? Y las que llegan, pues cómo mejorar sus condiciones para acompañarles y para que su situación laboral sea mejor. Es verdad que planteado para una familia monoparental es complejo. A lo mejor si dos personas trabajan y una puede dedicarse a esto con el apoyo de otra nómina más, pues a lo mejor sí puede ser una opción Sí. para algunas personas, pero como única vía de ingresos es verdad que es complejo. Bueno, la realidad del mercado no es tan, por desgracia, es la que es y me temo que no va a mejorar a corto plazo. Entonces, A ver, yo también os digo que creo que es el planteamiento inicial que se hizo en búsqueda de estas 10 familias que se necesitan, pero también entiendo que cuando se vea, ¿no? que las características de la gente que se acerca y que cuando les dices cuáles son las condiciones, las compensaciones, ¿no? De repente igual no salen a cuenta para lo que hablábamos antes. ¿Cómo voy a dejar yo mi trabajo si luego no sé esto Claro. cómo va a ir, ¿no? Entonces yo creo que igual que en otras cosas que me preguntabais que están sin afinar, esto se tendría que afinar muchísimo más porque además es con lo que vamos a explicar a la gente, ¿no? Que es interesante explicar la medida, claro que sí, pero la gente quiere saber qué supone esa medida para su vida. Claro, es que claro, una es cosa. que a optar por una medida como esta, que es casi militancia 100%, requiere de un respaldo. Es que cuando alguien te da este compromiso, este nivel de compromiso, tienes que equiparar el órgano, tienes que respaldarlo con igual de intensidad. Entonces, claro, al final, que alguien deje su trabajo y se dedique a los cuidados de un menor con muchas necesidades de apoyo, requiere que tu vida esté respaldada, que cuando te jubiles no te quedes en la calle. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues en este proceso, la Diputación tendrá que generar cambios y amoldar y ajustar, hacer los ajustes necesarios. Mm, Sí, sí, igualmente, para que no se me vaya, Arantxa y Tor, cuando hablábamos de las compensaciones, también estaba la parte de apoyos, ¿vale? Para deciros que estaba la primera parte, la compensación económica Barkatu, y después también el equipo técnico de apoyo, que es lo que os decía, ¿no? Que Eso además de es. esa persona que sea quien vaya a ser la cuidadora principal, ¿no? La familia de acogimiento especializada tendrá un equipo técnico de apoyo que vaya para los niños y para las niñas, para las familias de acogida y las familias biológicas, como venimos haciendo hasta ahora. Para la preparación del acogimiento, para el seguimiento técnico, para el apoyo a la familia, desde el inicio hasta el final del acogimiento. Después aparecían las ayudas económicas extraordinarias, que es lo que hablábamos antes, de las necesidades del día a día de niños y niñas. Y después la parte de talleres formativos. Sí que se va a ofrecer lo que comentábamos al principio, el tema de la formación específica. Pues imagínate, si estamos hablando de un niño TEA, ¿no? Pues que se pueda dar una formación específica para las necesidades que tenga este menor o esta menor. Vale, y esos serían un poquito los 4 puntos de apoyos y compensaciones. Genial. Y hasta aquí se acababan mis diapositivas, que ahora ya es Vale, genial. Pues lo que no sé. surja. Pues yo eso. es que te he ido preguntando sobre la marcha. No tengo ninguna pregunta mucho más. No sé si Arantxa tienes alguna No, duda. yo quería No. saber si has comentado un poco que luego, y eso es lo que se hace en los otros tipos de acogimientos, se va a hacer la edad de los menores con lo de los acogedores, dependiendo la edad de acogedores con menores. ¿Y qué se va a hacer? Un poco así como cuando se hace en adopción, que hay una diferencia, o es porque yo me doy cuenta que en los acogimientos de urgencia, para hacer ese tipo de acogimientos, con un bebé lo acoge una persona jubilada. Sí, en acogimientos de urgencia es el único acogimiento en el que, a ver, en acogimiento tampoco no está marcado tanto como en adopción la diferencia entre Sí, menores y por eso, familias. sí, pero quería saber un poco. Pero en los acogimientos de urgencia tenemos un montón de familias que son familias jubiladas que se hacen cargo de los menores porque habitualmente cuando las familias se acercan a la medida sí que hablamos de que en acogimientos de urgencia hace falta una disponibilidad. Total. Hablamos de plena y exclusiva, pero es que eso hace falta muchas Claro, veces en los de urgencias, ¿no? Entonces, muchas de las familias que tenemos están jubiladas o no trabajan y van haciendo un acogimiento, otro acogimiento. Por claro. eso.
Y aquí no sabéis qué tipo, qué... No está marcada como tal la edad, pero sí que os comentaba antes en las cosas que se van a tener en cuenta en la valoración de la familia, que sí que se va a intentar ajustar lo máximo posible teniendo en cuenta las necesidades de los menores y las menores. O sea, una vez que ya se ha metido ese punto, se va a medir por algún rasero, que igual no tienen claro todavía o que no vaya a ser una cosa tan inamovible como tiene que haber una diferencia de 25 años, ¿no? O de lo que sea, pero que sí que es algo que se va a tener en cuenta. Ya. O sea, Y luego, no son acogimientos que puedan estar destinados, ¿no?, a familias como las que hablábamos de urgencias, pues que son muchas veces personas que tienen mucho tiempo, muchas ganas y mucho amor que dar a sus bebés durante ese ratito que estén con ellos y ellas. y luego cuando también has hablado del ofrecimiento que habría que hacer, eh, ahí se puede, a ver, yo sé que, por ejemplo, como tenemos a veces niños que han ido a adopción y así sabemos que hacen ofrecimientos, ¿no? Niño de 3 años, niño de no sé qué, que cuando es en adopción. Y aquí en el ofrecimiento en exclusividad o pleno, esto, tenemos, bueno, un ofrecimiento que se puede decir, no, yo me ofrezco, pero para niños menores de 8 años, yo me ofrezco para menores, no sé, ¿no? O que no tengan una gran discapacidad, o no, es un poco un ofrecimiento general. En principio, el ofrecimiento de lo que hablábamos, que entiendo lo que me dices, pero el ofrecimiento como término es una hoja que entregan las familias después de ir a la formación. Pero de lo que tú me Sí, estás hablando, entiendo que esto, igualmente, como hemos venido haciendo en el acogimiento ordinario, es algo que se hila muy fino en la valoración con las familias. Que mis compañeras que están en el área de valoración, o igualmente cuando se hace desde el servicio de infancia, ves un poquito cuál es la realidad de esa familia de acogida, ¿no? En este caso, imagínate también la formación, lo que sea. Claro, hay ciertas cosas que las familias no pueden elegir, ¿no? Como, ya, como si quiero un niño o una niña o si no quiero claro, de tal etnia. Pues Bueno, no. ya. Pero hay otras pedir, que... pedir es gratis. ¿Cuál? Pedir es gratis, como digo yo. En principio, todos tenemos cierta capacidad de negociación, aunque entiendo que lo que priorizará es la necesidad. Eso es. Y en este caso que es especializado, todavía mucho más, ¿no? Que se entiende que los profesionales y las profesionales que se presentan entienden que casi todos los perfiles, ¿no?, que estemos valorando como niños y niñas susceptibles para ir a esa medida tendrán especificidades. Pero lógicamente se irá a la casuística concreta de cada caso. La realidad familiar, habrá familias que se presenten como especializadas que tengan otros hijos en casa, ¿no?, otros menores. Y también son cosas que se tendrán que tener en cuenta para el menor o la menor que vaya a entrar en esa casa. Y luego también se va bueno, a valorar o ver o cómo se va a hacer. Pues, por ejemplo, si una persona es sola, qué tipo de apoyos tiene, qué red tiene fuera para poder, pues bueno, porque una persona sola con una dificultad que puede traer el menor, es decir, pues también puede ser difícil sola, ¿no? En un momento de, pues bueno, de poder estar enfermo, de poder estar, pues bueno, ¿quién, no? ¿Cómo se hace eso? Totalmente. Todo esto, Arantxa, yo creo que es parte de, bueno, creo, no, es parte del proceso de valoración, ¿no? Que igual que hacemos un poco el histórico de cada persona, que en el proceso de valoración, aunque sean especializados, no se hará solamente el proceso de valoración de, vale, tú eres educadora, o vale, tú eres médico, para adelante. No, vamos a ver un poquito, pues se hacen todos los pasos que hace falta, la parte social, qué apoyos, ¿no?, familiares, sociales, qué red tienes para apoyarte en cualquier momento de dificultad, del menor, de la menor y propio, ¿no? Entonces todo eso se valorará, que igualmente, como nos pasa con el ordinario, entiendo que en el especializado, en la valoración, también igual puede que haya gente que se apunte y que se le diga, pues no vemos que puedas ser un acogedor o acogedora de especializado, perdón, igual que pasa con el ordinario. Entonces, toda ese feedback, ¿no?, y esa bidireccionalidad también de las familias, que veces que empiezan el proceso y por situaciones vitales, personales, o porque de repente ven lo que viene y dicen no quiero, ¿no? También tanto las personas que se apunten como las profesionales podremos ir orientando a estas familias en función de lo que nos traigan. Perfecto. Genial. Y Bueno, ya pues solo, sí, no, Lo que solo una sí que pregunta antes de terminar. no, no, lo que que sí que voy a genial. pasaros, ¿vale? Como sé que luego va a quedar grabado, bueno, tenéis, si no, los teléfonos en la página web de Diputación,
¿vale? Si quisierais entrar por ahí para que os llamemos o queréis llamarnos para tener más información, os paso el teléfono también. Yo creo que después, Joana, vamos a poder ponerles esa imagen, esa información cuando se publique, ¿vale? Vale, Porque yo creo que o con algún tipo de subtítulo para que esté accesible. Vale. Otra cosita solamente quería saber, más o menos, si se puede decir. ¿Hay gente ya para ello? ¿Hay personas? ¿Hay familias? Mira, pues de momento la única familia de acogimiento familiar especializado en Vizcaya es la que os he La comentado, que ya está. que es una familia que lleva tiempo con un menor acogido, bueno, lleva años con un menor acogido, con una discapacidad muy importante y que ahora cuando estábamos empezando a mover esto se ha puesto Diputación en contacto con esta familia para pasarles a especializado. Pero no tenemos nadie más. Nadie más. Justo hoy, antes de empezar la reunión con vosotros, me ha llamado un compañero y me ha dicho, ¿ha llamado a alguien interesándose por el especializado? Ya le llamo yo a la tarde. Genial, bueno. Pero bueno, pues Sí. no. Pero es lo que decíamos, ¿no? Que no vamos a pesca grande, sino que vamos a pesca pequeña y son 10 familias las que hacen falta. Entonces, bueno, cualquier éxito, en cualquier interés en una de estas charlas en las que nos acercamos o vídeos que ya es un éxito, ¿no? De alguien que se acerque a la medida o simplemente hoy que vemos, pues que solamente se ha apuntado Arantxa o ha venido Arantxa al final ya, pero es que Arantxa trabaja en esto, tiene un montón de compañeras, tendrá una red a la que Arantxa le pueda contar, ¿no? Y visibilizar la medida. Yo les cuento. Bueno, y la razón de ser es... Y esto quedará también colgado en redes para que alguien que nos dijo que iba a venir y no ha podido venir, por la razón que sea, acceda a la información, ¿de acuerdo? Eso es. Muy bien. Pues nada más, mi esker Arantxa, mi esker Inés. Oye, es que nire partetik eskerrik asko entzuteagatik, etortzeagatik y nada, por interesaros por esta medida, ¿no? Nosotros también. Eso es. Encantada de conoceros. Bueno, yo a Argintzari conozco un poquito. Genial, sí, pero no sé para ponernos cara. Genial, pues nada, lo cerramos aquí. Gracias a las dos por esta conversación que me ha gustado. La verdad es que siempre aprendes algo nuevo. Y bueno, espero que esta información que vamos a publicar en breve sea de utilidad para más personas. Mi esker, y para lo que queráis estamos en el colegio. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, eskerrik asko.